Yo he colocado el gran privilegio, porque todos tenemos o queremos privilegios, y Dios nos ha dado un gran privilegio. Oremos para que podamos avanzar en su palabra y el Señor nos guíe y esa palabra sea una realidad en nuestra vida. Antes de ir al versículo, antes de hacer todo, lo primero que tenemos que hacer es invocar su nombre y su presencia. Entonces oremos para que Dios esté con nosotros y nos guíe. Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia, con la certeza de que estás aquí con nosotros, porque eso dice tu palabra. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para invocar mi nombre, ahí estaré con ustedes. Y somos más de dos y estamos de acuerdo en que tú estés aquí en este lugar. Padre, gracias. Gracias por tocar a la puerta de nuestro corazón. Gracias por la palabra que nos vas a traer, porque no volverá vacía, sino produce el fruto para el que tú la traes. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón para escucharla, atesorarla y ponerla en obra. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu unción esté sobre todos nosotros, pero también, Señor, que sea expuesta con la unción de tu Espíritu Santo, que llegue a lo profundo de nuestras entrañas y transforme nuestra vida como tú lo prometes. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablábamos de los privilegios. Todos queremos tener privilegios. Y uno de ellos puede ser de pronto conocer una persona importante. Para muchas personas es un privilegio conocer a alguien importante. Ay, yo conozco al dueño de, no sé, de una empresa muy grande. No, pues ese no es nada, yo conozco al presidente. No, yo conozco a tal persona. Y muchas veces, desde el punto de vista natural, como que saca uno pecho, porque dicen es que yo conozco, yo tengo el privilegio de conocer, es mi amigo, fue mi compañero, muchas cosas pueden pasar. Sin embargo, el privilegio más grande que nosotros hemos recibido es el de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo más importante, es lo más importante de nuestra vida. Imagínense si desde el punto de vista natural nosotros conociéramos un gran empresario, un hombre que tuviera capacidad y poder para hacer, para concedernos favores, para hacer lo que nosotros queramos, que nos aprecie de tal manera que nos diga, tranquilo, ¿qué necesitas? ¿Le gustaría eso? De pronto que una persona le dijera, oiga, ¿qué necesitas? En tu casa, en tu empresa, en la economía, ¿qué necesitas? ¿Qué carro te gustaría? No, ya tengo, no importa. ¿Cuál te gusta? Yo te lo doy. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cierto que uno se siente bien? Dice uno, uy, gracias, gloria a Dios. Sin embargo, tenemos uno superior, que no solamente nos puede dar las cosas materiales y que está preocupado y que sabe cuáles necesitamos, porque eso dice la palabra, sino que nos da vida eterna. Y a veces como que no sentimos que eso es un gran privilegio. Acompáñenme por favor a Filipenses, en el capítulo 3, del verso 7 al 11, vemos cómo el apóstol Pablo sí consideraba un gran privilegio conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que debemos apreciar a Cristo como ese gran privilegio que tenemos, porque en la medida en que desarrollemos el sermón vamos a ver que desafortunadamente no muchas personas lo conocen y muchas personas quieren conocerlo. Filipenses capítulo 3 versos 7 al 11 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar
la resurrección de entre los muertos. Fíjese esta parte del Evangelio, cómo nos muestra que para el apóstol Pablo conocer a Cristo era un verdadero privilegio, un honor, al punto de que despreciaba o consideraba inútil todo lo que él había tenido. Y cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, era un hombre que había sido intachable en cuanto a su relación en su religión con Dios. Era un hombre que había sido estructurado a través de la Escritura, que era celoso de la palabra, que buscaba cumplir la ley al máximo, que era un hombre que desde el punto de vista humano, en su manera de conocer a Dios era intachable, pero que cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo, todo eso lo dio por pérdida, con tal de conocerlo, con tal de tener el privilegio de conocer a Cristo, porque verdaderamente es un privilegio conocer a Cristo. No muchas personas quieren conocerlo, y no muchas personas de los que decimos, para incluirnos todos, conocemos a Cristo, lo conocemos en la dimensión que verdaderamente Él tiene, porque necesitamos más profundidad. Si revisamos cada una de las circunstancias que nos rodean, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra relación con Él mismo, entendemos que necesitamos avanzar más, que quisiéramos más cosas de Él, y en Él habita la plenitud de la creación. O sea, en la medida en que nosotros podamos unirnos a Cristo, toda la plenitud de la creación vendría y tendríamos nosotros a disposición, como la palabra del Señor nos enseña, lo que nosotros necesitemos y deseemos. Porque es una promesa de Dios. El que permanezca en mí y mis palabras permanezcan en él, pida lo que quiera y se le concederá. Lo hablábamos el domingo pasado. Entonces es un gran privilegio. Ahora, una buena pregunta es: ¿por qué muchas personas no conocen a Dios? ¿Por qué no conocen? Y es sin duda una tragedia que solo unos pocos deseen conocer a Dios, al Dios que los creó. Las personas lo rechazan por muchas razones. Miremos algunas de ellas. Acompáñeme por favor a 2 Corintios capítulo 4 verso 4 y empezamos a explorar estas razones por las que las personas no conocen a Cristo. 2 Corintios 4:4. Cuando lleguen, por favor, me lo dejan saber para empezarlo a leer juntos. Listo, claro que vamos a esperar. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo, y fíjese que habla y da Dios con D minúscula, para entender que es un Dios falso. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la sociedad que no ha sido redimida vive ciega, vive en tinieblas. Hay muchos que nunca han escuchado de Dios, hay personas que no han escuchado de su Hijo, y hay personas que no creen en Dios. Entonces, muchas personas no conocen a Dios porque el enemigo y la palabra de Dios, que es verdad, dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Hay gente que no le gusta que uno lo nombre, pero es una realidad espiritual, es una realidad que existe, y ese príncipe de este mundo, el que domina las pasiones, las necesidades, los lujos, el poder, el que domina el mundo, ha cegado, ha dejado ciega a las personas para que no lo vean. Ahora, hay una gran necesidad y es cumplir la gran comisión: hablar, predicar, mostrar, enseñar. Por eso hace un momento decíamos, mire, una responsabilidad inmensa de nosotros es el cambio y la transformación del mundo.
porque es a nosotros, a los que hemos conocido al Señor Jesucristo, a los que hemos abierto nuestro corazón a Él, a los que hemos permitido que el Señor nos quite la venda que el príncipe de este mundo ha colocado sobre la humanidad, es a nosotros a los que Dios nos pide que oremos, que clamemos para que el mundo sea llevado a la luz. Dice la palabra de manera contundente, ustedes son la luz del mundo. O sea, la ceguera de las personas se va a acabar cuando la luz llegue a ellos. Desde el punto de vista físico, si estamos en un cuarto en tinieblas, no hay ventanas, no hay manera de que entre luz del sol, luz natural, ¿cómo podemos hacer que las personas vean? Iluminándolas, llevándoles luz. Una linterna, un bombillo, un fósforo, una vela, ¿cierto? Esa luz, de acuerdo a su intensidad, le permite a la gente ver. Eso somos nosotros, en medio de la oscuridad. Y podemos ser un fósforo, una vela, un bombillo, una linterna, un reflector. Podemos ser lo que nosotros necesitemos ser de acuerdo a la intensidad de nuestra relación con Cristo. Porque desafortunadamente a veces somos un cerillo, un fósforo en manos de Dios. De acuerdo a la carga, de acuerdo a esa relación, a esa intimidad. Entonces necesitamos ser la luz. Porque hay gente que no conoce a Dios. Y desafortunadamente hay mucha gente muy cercana a nuestro corazón que no conoce al Señor. Necesitamos llevar luz. Necesitamos mostrarle el Evangelio. Necesitamos que el mismo Espíritu Santo que quitó la venda en nosotros, la quite en ellos. Nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Pero ese privilegio no puede ser solo para nosotros. Ese privilegio tiene que ser para todas las personas. Y a través de nosotros Él se va a dar a conocer. Hay otras razones. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Lo tomé completo porque me parece que lo explica muy claramente. O sea, el Señor es absolutamente claro en su palabra y nos deja ver por qué muchas personas no conocen a Dios. Y además la palabra nos deja ahí sin excusa, como él mismo utiliza la expresión y vamos a leerla más adelante. Romanos 1, primer capítulo de Romanos, verso 18 en adelante. ¿Estamos listos? Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Perdón. Que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Mire, la maldad del ser humano obstruye la verdad y la ira de Dios viene revelándose, viene como haciendo campo, como que viene dándose más y más. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo, o sea, Dios mismo, se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, las personas que dicen yo no creo en Dios, no tienen excusa de no creer en Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, las cualidades invisibles de Dios, ¿cuáles son esas? Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Dios creó. Y todos hemos visto la creación de Dios, ¿o no? Nosotros los que estamos acá y todos los que están afuera ven la naturaleza, ven el cielo y las estrellas, ven el ser humano, ven la naturaleza, ven lo que Dios creó. Y es imposible pensar que eso se crea de la nada. ¿Cuál es la otra teoría? Aparte de la creacionista. La evolución, que un Big Bang, ¿cierto? Que una gran explosión ¿de qué? De la nada. Crea lo que hoy existe. Yo creo que se necesita más fe para creer eso, que para creer en un Dios todopoderoso.
ver la majestuosidad de la creación. Mire las plantas, mire el ser humano, mire lo perfecto de la naturaleza, para pensar que no hay un creador. Dice, nadie tiene excusa. Pero es que yo no creo, pero es que a mí me parece que no, pues a usted le parece que no, pero no hay excusa delante de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando nosotros mismos queremos rechazar a Dios, se nos oscurece el entendimiento. ¿Se acuerda lo que leímos? Que el Dios de este mundo cega la mente de las personas. Se oscurece su entendimiento. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Vemos las réplicas de los santos, ¿cierto? La Virgen, las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Sabemos cómo el Señor nos dice hace miles de años todo lo que estamos viviendo y viendo ahora. Entonces, hay mucha gente que no le interesa conocer a Dios, aman al mundo y todo lo que les ofrece. Vemos nosotros que hay personas que de verdad no entienden, no creen o no quieren creer que Dios existe, a pesar de que Él mismo se revela y nos muestra su gloria y su poder. Y esto es algo que desafortunadamente también puede afectar a creyentes en Cristo, que pueden estar tan distraídos que dejan de anhelar conocer más a Dios. Porque desafortunadamente muchas veces nosotros nos conformamos con haber hecho la oración de entrega, sentir que tenemos la seguridad de la salvación, pero mantenernos ahí quieticos. Ahí quieticos. Aquí tenemos dos puntos. Uno, el que definitivamente dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo, o creo que Dios es esta, mi creación, el ídolo, la naturaleza, la Pachamama, muchas otras cosas. O aquel que verdaderamente ha abierto su corazón a Dios, pero se queda quieto, estancado, no se esfuerza, no sigue adelante. Mateo 10, verso 37 y 39. El que no quiere pagar el precio, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Estamos hablando de la palabra de Dios. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 al 39. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrarán. Una escritura absolutamente clara y contundente. Muchas veces nosotros como cristianos queremos el poder de Dios, la respuesta de Dios, queremos ver la gloria de Dios, pero no hemos tomado nuestra cruz, no hemos aceptado que tenemos un llamado y seguimos. Ahora, cuando le digo esto, no lo estoy culpando, lo estoy en el nombre de Jesús exhortando a que entendamos, porque yo también necesito entenderlo, que muchas veces ponemos nuestra prioridad en las cosas que no son y quitamos nuestro corazón de Dios. Muchas personas no llegan a Cristo porque su tradición familiar se lo impide. Reciben el Evangelio, escuchan la palabra, pero cuando les invitan a caminar en Cristo dicen no. ¿Por qué? Porque es que nosotros, toda la familia, mi papá, mi mamá, hemos sido nosotros de otra religión toda la vida. Y entonces, ¿qué dirán mis padres? Si yo soy católico ahora, me dejan de hablar. No se cumple, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Hemos conocido personas así, ¿cierto que sí? Hemos sido nosotros muchas veces así, ¿sí?
el que quiere hijo o hija más que a mí. Y muchas veces preferimos darle a nuestros hijos privilegios que la palabra de Dios nos dice que no deben tener, porque pensamos que los amamos cuando les consentimos, no los criamos correctamente, les alcahueteamos la maldad y la perversidad. Y eso es amar más al hijo que a Dios. Y sin embargo esperamos que Dios nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Y nos pasa. Esto es para todos, vuelvo y le digo, aquí también yo tengo hijas y yo tengo que revisar mi relación con ellas. Yo tengo nietos y tengo que revisar mi amor hacia ellos, si les estoy alcahueteando o no les estoy alcahueteando. Todos nosotros tenemos seres amados a los cuales tenemos que ayudarles a que conozcan a Dios y no congraciarnos con ellos cuando no conocen a Dios. Ayer en el ayuno, don Dago, si no estoy mal, o Guillen, alguno de los dos referenciaba un escrito que habíamos pasado en el grupo de servicio, en el cual un hombre condenado a muerte le escribía una carta a su mamá y le decía: mamá, te quiero mucho, sí, pero tú deberías estar aquí en la cárcel tal como yo, porque cuando yo en el colegio me robaba las onces de mis compañeros, tú no me decías nada. Cuando llegué con aquella bicicleta que me había robado, tú me ayudaste a esconderla. Y cuando yo llevaba el dinero de las cosas que robaba, tú salías conmigo al mercado a comprar cosas. ¿Es alcahueta o no es alcahueta? Y cuando nosotros no somos capaces de confrontar el pecado de nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? Alcahueteando. Señor, pero yo te amo, pero no te amo tanto como a mi hijo, como a mi hija, como a mi papá, como a mi mamá. Y Dios quiere este año una relación y una dimensión diferente de nosotros. Diferente, que profundicemos más, que paguemos el precio. Hay personas que están bajo el engaño, y ahorita leímos algo que nos da la pista de esto, de que una vez salvo, siempre salvo. Y esto es una posición teológica difícil de sostener para muchas personas. Yo no sigo ningún teólogo, leo las escrituras, estudio muchas veces corrientes teológicas, pero yo no soy ni metodista, no soy de Calvino, no soy de Arminio, yo soy cristiano. Que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Ellos dos sacaron sus argumentos ¿de dónde? De la Biblia. Ellos estudiaron la Biblia y cada uno dijo: mire, la salvación no se pierde porque la Biblia dice esto. Y el otro dijo: no, señor, la salvación sí se pierde porque la Biblia dice esto. ¿Quién tiene la razón? Dios. La palabra de Dios. Hace un momentico leímos lo que el apóstol Pablo decía cuando empezamos nuestro servicio. Dice, voy a leerles Filipenses capítulo 3 verso 11. Desde el 10 voy a leerle nuevamente. Lo he perdido todo al fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero, así que espero alcanzar la resurrección entre los muertos. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo, cuando escribió estas cartas, era creyente, era salvo o no era salvo? ¿Cierto que sí? Pero él en su corazón, ¿qué decía? Espero. Con tal de que muchos de los que eran de nosotros fueron arrebatados. Y dice el apóstol Pablo, y es escritura, y es parte de la escritura, y es una verdad, que eran de los nuestros. No dice estaban disfrazados, no, eran de nosotros, fueron engañados y fueron sacados. Hay una realidad que yo sí puedo asegurar, es que ninguna persona que muera en Cristo se pierde, pero muere en Cristo, eso es otra cosa. No que si un minuto antes, que si un minuto, no. Si el perverso se arrepiente, se salva. Pero si el justo, dice la palabra, peca
y muere, se condena. Ah, es que ese no era salvo, ese no es mi problema. ¿Mi problema cuál es? Ir con él al cielo. Entonces nosotros tenemos que tener claridad que tenemos que pagar el precio, seguir caminando con él. No pensar que yo soy salvo, ya no tengo nada más que hacer. No, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y suena duro, claro que suena duro, pero es duro para todos nosotros. Cuando estaba preparando el sermón ayer también me dio duro, Señor, o sea que tengo que esforzarme más. Claro que sí, claro que sí. Ninguno de nosotros ha alcanzado la estatura de Cristo. Tenemos que seguir adelante. Necesitamos más cosas de Dios, pero por supuesto que sí. A mí me estremece ver lo que está pasando a nivel mundial, me estremece. Yo digo, Señor, yo quiero ver más tu obra. Pégate más de mí. Confía más en mí. Clama más a mí. Y no me está diciendo que me meta como el monje al convento, que me aísle y que no haga nada más. No, que mi corazón confíe más en Dios. Que mis decisiones sean más basadas en lo que Él me dice, que mis actitudes sean mejores en cuanto a lo que Dios a través de su palabra me manda, que sea mucho más amoroso frente a lo que la palabra de Dios me enseña con mi familia, que lleve más el mensaje, que viva más a Cristo. Eso es lo que me pide. A todos nos pide lo mismo. Tenemos un inmenso privilegio. Conocerlo a Él por medio de su palabra es maravilloso. Vuelvo y le repito, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, pida lo que quiera y se le concederá. Ese es el privilegio que tenemos de conocerlo a Él. Porque no podemos permanecer en Cristo si no conocemos a Cristo. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, también es una exhortación a que nosotros avancemos más. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hoy nos estamos alimentando ¿de qué nos estamos alimentando hoy? ¿Este es el sólido o lechecita? Yo no sé si para usted será lechecita que le diga que tiene que avanzar más. Para mí esto es proteína. Para mí que el Señor me diga, bueno, discúlpeme, ¿distingue entre el bien y el mal? Sí, sí, Señor. Ah, bueno. ¿Va a tomar su cruz o no? Sí, Señor. Ah, bueno. Para mí esto es alimento sólido. Lechecita es decirle, tranquilo, no hay problema, Dios es misericordioso y amoroso, que lo es. Dios perdona nuestros pecados, que los perdona. Pero no decirle, mire, de pronto usted necesita crecer más, para que de pronto usted no diga, ¿sí ve? Otra vez este año con esa iglesia y a toda hora salgo regañado. No, no salga regañado. Salga exhortado por Dios, salga fortalecido por la palabra, salga retado por Dios a decirle, Señor, sí, gracias porque mis problemas se acabaron, porque si camino más contigo, los problemas se van, porque si yo creo en ti, si mi confianza está en ti, le puedo decir a este monte, en el nombre de Jesús, quítate de mi vida, y el monte se quitará de mi vida. Porque Dios está abriendo caminos en lugares que nosotros no conocemos, pero tenemos que caminarlos en fe. Porque tiene ríos en lugares desolados y esos ríos traen provisión, pero tenemos que andarlos con fe. Porque la palabra del Señor nos exhorta a que no nos quedemos en la puerta del templo donde el agua pasa y nos toca suavemente los tobillos, sino que sigamos ¿qué? Avanzando hasta que nos sumerjamos completamente en Dios. Señora. No, Hebreos 5, 12 al 14 fue el que acabamos de leer. Pero la referencia es del templo de Ezequiel, es Ezequiel, creo que es capítulo 40, si no estoy mal, o 44, no me recuerdo el verso. Pero tenemos que seguir avanzando,
Tenemos que sumergirnos en el Espíritu Santo. Todos nosotros anhelamos grandes cosas de Dios, pero debemos ser más maduros en Cristo. No podemos ser igual que el 2022. Ni para qué hablar del 21 o del 20. No. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. ¿El año nuevo es una nueva oportunidad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Hoy es domingo y hemos vivido muchos domingos, ¿o no? Ok. ¿Pero qué fecha es hoy? 15 de enero de 2023. ¿Cuántos 15 de enero de 2023 ha vivido usted en su vida? Uno solo. ¿Y cuántos va a vivir? Uno solo. O sea que este sí es un día nuevo, no es un día más. ¿Cuántos años 2023 usted ha vivido? Ninguno. Está empezando a vivir uno. O sea que sí es una nueva oportunidad de parte de Dios. No es como la gente dice, no, es que otra vez lunes, otra vez martes. No, lunes, martes, miércoles hay muchos. Pero cada día es único e irrepetible. Este es el día de su vida en el que usted puede decir, Señor, yo camino contigo, yo avanzo contigo. Tomo mi cruz y te sigo. Y la palabra de Dios es hermosa. Dice que si nosotros obedecemos, por allá en Deuteronomio, dice que si nosotros obedecemos todo lo que Dios nos pide, las bendiciones nos acompañarán. ¿Qué quiere decir que nos acompañan? Que ya están con nosotros, porque nadie nos puede acompañar si no está con nosotros. ¿O sí? No. Pero las maldiciones por la desobediencia nos alcanzarán. Quiere decir que no están con nosotros, pero que si seguimos en desobediencia, llegarán. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Señor, yo tengo un gran privilegio, conocerte a ti, haber escuchado la palabra, haber abierto mi corazón, haber reconocido que tú eres Señor y Salvador de mi vida, saber que he sido marcado con el Espíritu Santo, porque hemos sido marcados con el Espíritu Santo, ¿o no? Que tenemos el poder de Dios, que somos templo de Cristo. Eso es un gran privilegio que ya por la Escritura hemos visto que desafortunadamente y con dolor, no con orgullo, con dolor, muchas personas no lo conocen. Y más dolor, muchos no quieren conocerlo. Nosotros tenemos el privilegio de decir, Señor, mi oración es poderosa y eficaz. Yo soy un instrumento para salvación. Padre Santo, mi casa y yo te servimos. Mis hijos pueden tener vida eterna. Mis nietos pueden tener vida eterna. En Cristo Jesús estoy hablando, no en la tierra, ¿cierto? Podemos ser salvos, podemos tener todo lo que necesitamos. Tenemos un Dios que nos promete que nunca nos dejará, que jamás nos abandonará, que suplirá todas nuestras necesidades. Y que si lo buscamos a Él, Él se ocupa de las añadiduras, que es en lo que nosotros ponemos nuestra atención. Eso es un privilegio inmenso, inmenso. Deberíamos ya estar mucho más maduros y vamos a estar mucho más maduros porque vamos a caminar con Dios. Ahora, conocer a Dios es un proceso continuo. No podemos contentarnos con lo que ya conocemos, es un proceso continuo y eso lo dice la Escritura. Juan 16, 12 al 13. Porque a mí me alienta el hecho de saber, Señor, yo te conozco, pero me falta crecer. Sí, tranquilo, porque eso es un proceso. Ah, bueno, me alienta, pero me obliga a mantenerme en el proceso, no a dormirme en el proceso. Hay personas que se duermen en el proceso, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que aquel hombre viene cansado, viene como sea, se durmió manejando el carro? ¿Eso es un proceso o no? Es una tarea continua que tengo que hacer, vigilante, estar pendiente, ya pasó este carro, voy bien. Eso es un proceso, que de pronto no lo entendemos desde el punto de vista normal y natural como un proceso, pero venirse de cualquier lugar acá o a donde usted quiera, ese traslado es un proceso, es una sucesión de hechos. Tiene que estar alerta, y si se duerme, pierde. Nosotros muchas veces nos dormimos en los procesos de Dios.
Juan 16, 12, 13. Muchas cosas me quedan aún por decirles. O sea que hay cosas que nosotros no conocemos, que por ahora no podrían soportar. O sea que tenemos que madurar. Estoy leyendo Juan 16, verso 12 y verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea que hay un proceso de revelación con Cristo. No lo conocemos todo ya. Tenemos que seguir avanzando con Él. Porque en la medida en que nosotros avancemos, Él va a traer más revelación sobre nosotros, más profundidad en su conocimiento, más intimidad en nuestra relación con Él, más unidad con Él y con el Espíritu Santo. Pero tenemos que avanzar. No podemos quedarnos quietos. No sé si usted tenga en mente algún versículo que hable en contra de quedarse quieto, de no avanzar, de volver atrás. ¿No tiene en mente un versículo que diga, pero el que vuelva atrás no será de mi agrado? O sea, no podemos volver atrás, no podemos estancarnos, tenemos que seguir adelante con Dios. Es dinámica la vida del creyente. Estoy persuadido, convencido de esto. El que empezó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Eso es dinamismo. Eso no es estancamiento. La irá perfeccionando. ¿Junto con quién? Conmigo. No es un trabajo de Dios solo. Es un trabajo que Dios hace conmigo, en mi corazón. Porque nosotros nos podemos estancar. Entonces Dios nos coge y nos ala a la fuerza. El proceso con Dios es voluntario. Voluntario. Solo aquel que quiera hacerlo de manera voluntaria. Entonces tenemos que seguir adelantando con Dios. Conocer a Dios es un proceso. El Señor es infinito, por supuesto, pero nos revela cada cosa en el momento en que nosotros tenemos que conocerlo. ¿Cómo es la revelación? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros somos salvos, comenzamos a caminar con Dios. Y ese es un proceso de santificación, es un proceso de transformación, es un proceso de conocer, a ir paulatinamente conociendo y conociendo y conociendo a Dios. Ahora, cuando digo paulatinamente, no quiero decir que usted esté tranquilo, bueno, hay poco a poco. No, es etapas, pero son etapas en las cuales usted tiene que meterse con Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra, tenemos que ir y tener mayor revelación, más profundidad. Señor, yo ya leí este versículo, pero ¿qué quiere decir? Señor, revélame tus misterios, muéstrame la profundidad. Porque no podemos seguir pasando y pasando como si no pasara nada. Tenemos que avanzar en nuestra vida en Cristo. Otras veces he colocado yo un ejemplo en cuanto al crecimiento en ese sentido. Cuando usted ve que un niño nació, empezó a crecer y se estancó en su proceso de crecimiento físico o en su evolución emocional o en su evolución psicológica o en su evolución de sistema inmune, lo que sea, ¿ese niño es sano o tiene necesidad de algo? ¿Hay algún problema? Porque el crecimiento es inherente a la vida. En el cristianismo es igual. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir adelantando. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4 del 11 al 16, que también lo he tomado completo porque me parece que nos deja mucho, nos deja ver mejor la manera en que Dios quiere que nosotros sigamos el crecimiento en Dios. Una pregunta para usted, no para mí, para usted. ¿Quiere crecer en Dios? Entonces, esfuércese.
No lo haga de boquita, hágalo de corazón. Porque la palabra del Señor nos enseña dos cosas. Una, que la abundancia del corazón habla la boca, sí, pero que muchas veces de boquita le decimos al Señor que lo amamos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Efesios 4, 11 al 16. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, verso 12 es muy importante, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar, escuche, capacitar y edificar el cuerpo de Cristo. Capacitándonos y edificando el cuerpo de Cristo a través de los ministerios que Él creó. De este modo, todos, o sea, nosotros completo, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos zarandeados como niños por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea, nos está hablando de la madurez. ¿Se acuerda que decíamos no lechecita, sino ya alimento sólido? En la manera en que nosotros seamos edificados y nosotros seamos capacitados, vamos a dejar de tomar lechecita y dejar de ser zarandeados por toda viento de doctrina. Y no sé si usted se ha dado cuenta que en este tiempo se está cumpliendo lo que la Escritura dice, y es que hay muchos engañadores que les llenan el corazón y los oídos y la mente de lo que las personas quieren oír. Y desafortunadamente, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo que quieren oír son novelerías. Novelerías. Y entonces la sana doctrina nos capacita para que no seamos engañados y no caigamos en las artimañas de las personas que nos quieren sacar del crecimiento con Dios. Ahora, muchas veces no son personas, muchas veces es nuestra misma actitud, es nuestra pereza, es nuestra desidia, es simplemente el que no queremos y creemos que estamos haciendo algo simplemente por decir sí, sí, yo lo estoy haciendo. La palabra del Señor dice una cosa clara. Dice, un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve al campo y trabaja y haz tal cosa. Y el muchacho, ¿qué le dijo? Sí, papá, inmediatamente. ¿Cuándo fue? Nunca. O sea que no es lo que diga, es lo que haga. El otro, ¿qué le dijo? No, yo no quiero ir por allá. Pero fue. ¿Quién cumplió la orden del papá? El que fue, el que reconoció, el que se movió a, el que tomó la acción. Y nosotros estamos llamados por el Señor a eso. Dice en verso 15, más bien al vivir la verdad con amor, o sea, a vivir a Cristo con amor. Ojo, ¿cómo lo debemos vivir? Con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo, o sea, la iglesia, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos pone a hacer. Todos nosotros somos útiles para el cuerpo de Cristo. Y su servicio no es solamente venir a sentarse, con amor se lo digo. Su servicio es ser luz en medio de tinieblas. Su servicio es crecer, porque en la medida en que usted crezca, puede hacer una obra más poderosa. Poníamos el ejemplo de la intensidad de la luz. Un cerillo puede llegar a ser una vela puede llegar a ser una linterna puede llegar a ser un faro puede llegar a ser una estrella, en la medida en que crezcamos con Dios. O sea, la luz que usted tiene puede ser mucho más potente, poderosa, que saque de las tinieblas a mucha gente, en la medida en que usted tenga esa intimidad y esa conexión íntima con Dios. Es lo que Dios quiere. Mientras vivamos en este mundo, nosotros vamos a ser controlados por la naturaleza caída, claro que sí.
Pero una vez más, necesitamos entender que nosotros estamos llamados a no dejarnos mover por la naturaleza caída, sino por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que sí hay una lucha en nosotros, por supuesto que sí. El apóstol Pablo lo decía, hay una lucha en mí. Con mi mente quiero hacer lo que le agrada a Dios, pero con mis obras resulto haciendo hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Quieres crecer en Dios? Sí, Señor. Pero estás leyendo la palabra, pues a veces no alcanzo. Pero estás orando, pero es que 5 minutos. Pero estás haciendo lo que Dios quiere. No, es que esa es la lucha. Pero yo quiero agradar a Dios. Pero cuando resulto viendo la obra que yo hago, mi vida como la vivo, no lo estoy haciendo. ¿Quién es el perjudicado? ¿El pastor? ¿Dios? ¿Quién? Cada uno. Y cada uno tiene el deseo de vivir una buena vida. Y cada uno de nosotros tiene el privilegio de conocer a aquel que nos puede llevar a vivir una vida excelente, no buena, excelente vida. ¿Ha escuchado que dice la palabra que los planes de Dios son superiores a los nuestros? Y que los caminos de Dios son superiores a los nuestros, que están más arriba de los cielos sobre la tierra, que el plan y el propósito de Dios es de bendición y no de calamidad. Como muchas veces llega a nuestra circunstancia o a nuestra vida, circunstancias difíciles, problemas, y decimos, Señor, pero ¿por qué esto? Dice, Señor, mi plan es superior, mi plan es bendecirte, pero necesito que camines conmigo, que me des la mano y avances hasta la estatura de Cristo, hasta que lleguemos nosotros a la estatura de Cristo. No vivir bajo la naturaleza pecaminosa. No recuerdo el verso ni la carta, pero dice que el que pone su mente en los propósitos de la carne, vive su vida como una persona carnal. Pero el que pone sus ojos en el Espíritu, ¿cómo vive su vida? Como una persona espiritual. Gracias. Entonces, tenemos que caminar en ese propósito. ¿En dónde están mis ojos? ¿En dónde está mi tesoro? ¿Mi tesoro está en Cristo, en el reino de los cielos, o está en la carne, en el mundo? Así suena muy duro, pero la carne y el mundo pueden ser cosas que no necesariamente son horrorosas o pecaminosas. No. Pueden ser muchas cosas elementales y sencillas. Estoy cansado, estoy agotado, me voy a tomar un descanso y hoy no voy a ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Eso es horroroso? ¿Eso es pecaminoso? ¿Eso es terrible? No, pero es carnal. Pero me separa de Dios, pero va poniendo una barrera. Lo digo desde el punto de vista personal, no estoy hablando de ustedes, se lo digo con corazón, estoy hablando de mí porque me pasó muchas veces. Me invitaron a almorzar el domingo a la casa de mis padres. ¿Y cómo le digo otra vez a mi papá que no? Pero me tocó decirle muchas veces a mi familia que no. Y me sacaron muchas veces de las reuniones familiares. Después de un tiempo, cuando Dios vio y mantuvimos nuestro corazón en la dirección correcta, entendieron y con amor nos llamaron. ¿A qué horas pueden venir? ¿A qué horas pueden venir? Entonces ya no nos sacaban de la reunión, sino que nos entendían. Para ustedes es más importante el servicio, no es que no nos ame, eso es importante. Y eso no es que sea pecaminoso. Ir a almorzar con el papá o la mamá es un pecado, pues no. Pero primero está Dios. El que ame más a padre o a madre, ¿lo leímos? Sí. Es que yo soy un muchachito y soy un astro de lo que sea. Entonces, del patinaje. Y preciso, los domingos es el día de ir a patinar y de la escuela de patinaje es cuando abren el coliseo. ¿Pecaminoso? No. Pero mi propósito es caminar en Cristo. Escoge cada uno lo que tiene que escoger. Entonces cuando yo le digo que si sus ojos están en el mundo, no le estoy diciendo que es que usted es un pecador empedernido, no. Le estoy diciendo que hay cosas del mundo que nos engañan y que ponemos más prioridad en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y tenemos que tener la prioridad.
Para mí, Dios es primero. Las pequeñas zorras que se roban las uvas, eso es cierto. Entonces tenemos que enfocarnos en Dios. Nunca podemos descansar, no, sí podemos descansar. Dios tiene un propósito y Dios nos da tiempo. Ahora, vacaciones espirituales no hay. Vacaciones espirituales no hay. Nosotros no podemos tomar las vacaciones que se tomó el hijo pródigo. Ya acumulé grande riqueza, espérate, voy a tomarme unos añitos por allí o una semanita por allá. No, vacaciones espirituales no existen. Eso sí tiene uno que decirlo. Que Dios nos da descanso, sí. Que nos lleva a los mejores lugares, nos puede llevar. Que tiene para nosotros, ¿se acuerda el Salmo 23? A verdes pastos nos pastoreará, nos llevará a aguas delicadas, mansas, tiernas, de provisión. Entonces tenemos un Dios grande y poderoso, pero tenemos que seguir caminando con Dios. Seguir avanzando, en la vida que le agrada al Señor. Acompáñenme, por favor, Jeremías 9, 23, 24. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que nosotros podamos decir, yo te conozco, Señor, porque la única manera de permanecer en Él es conociéndolo a Él. Jeremías 9, 23, 24. Capítulo 9 de Jeremías, verso 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Que lo conozcamos. Si alguno quiere gloriarse, que se gloríe en conocer al Señor y comprender. O sea, fíjese que el conocimiento va mucho más allá del conocimiento intelectual. La comprensión es un paso adicional. Entender es una manera intencional de conocer. Yo puedo conocer a una persona en el Transmilenio. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Fulano. Hoy conocí a fulano. No conocí a fulano. Me encontré con fulano. He visto a fulano. Pero cuando empiezo a comprender, a entender cómo actúa, cómo vive, qué es lo que hace, digo, estoy conociendo a. Entonces no es solamente creer de manera intelectual. Yo creo en Dios. Sí, conoces a Dios. ¿Comprendes que Él es justo? ¿Comprendes y entiendes que Él actúa con amor y con derecho? Que muchas de las cosas que pasan sobre nuestra vida es porque Él tiene el derecho, justicia y amor. Y cuando estamos hablando de amor no estamos hablando de únicamente las bendiciones de que nos gusta, Señor me diste, no, porque dice que el padre que ama al hijo lo corrige. Y muchas veces cuando estamos siendo corregidos por Dios, decimos, Señor, no me amas porque estás conmigo mal y te estoy amando, te estoy corrigiendo, porque necesito, quiero y anhelo que pases a la siguiente etapa, que no te quedes allí como un bebé comiendo leche, que avances, que seas más luz, que pases de cerillo a vela o de vela a lámpara, que seas de una vez un reflector, lo que quiera, pero que avancemos en el conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Él desea que lo conozcamos. De hecho, para eso nos creó, para conocerle, para que nosotros podamos avanzar en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Oseas capítulo 6, verso 6. Lo que les pido a ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Oseas 6, 6. ¿Qué nos pide a nosotros? Amor, conocimiento y no sacrificios. Que cuando vengamos aquí no vengamos sacrificados,
Vengamos por amor. ¿Es una verdad o no? Con agrado, claro. Ay, hoy vine porque me tocó. Si no, no es que aquel se pone bravo o aquella se pone mal. O de pronto van a decir, ¿hace cuánto que no viene? Y entonces, no, venga con agrado, con amor, a conocer a Dios. No por sacrificio, porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Nadie se salva por venir a la iglesia, pero el que es salvo viene a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Ay, o sea que si yo no voy a la iglesia, no me salvo por ir a la iglesia, no se salva. Pero si usted es salvo, viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque le interesan los asuntos de Dios. Porque aparte de leer la palabra, que está implícito en lo que nosotros conocemos, ¿qué más tengo que hacer para buscar a Dios? Uno, buscarlo de todo corazón. Miremos Jeremías 29:13. Él dice lo que le acabo de decir, pero me gustaría que lo leyera, porque es que la palabra de Dios es la que tiene el poder de liberar, de romper, de sanar, de romper la estructura que el enemigo muchas veces ha colocado sobre nosotros. Esa es la palabra que nos sana. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. 29:13. Cortico y sencillo pero profundo, ¿sí o no? Con todo el corazón, no con un corazón dividido, con un corazón que le ama completamente. Y ahí encuentra uno, y yo lo digo también por mí, personalmente, que a veces digo yo, Señor, pero ¿por qué no veo tu mover? Porque hay cosas de mi corazón que falta que se acomoden a Dios. Porque la palabra de Dios no miente. Me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, con pasión, con intensidad, con propósito, en verdad. Señor, yo te estoy buscando, yo necesito conocerte, yo quiero conocerte. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, lo que acabamos de decir, nos quebranta. Pero estos quebrantamientos nos ayudan a caminar más en Cristo. El propósito de la prueba es caminar más en Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, voy a leerles Santiago del capítulo 1, verso 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben, o sea, el cristiano maduro ya sabe que la prueba de su fe produce constancia. O sea que cuando Dios me está probando, lo que quiere es que yo permanezca y permanezca y permanezca en Él. Produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz términos la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago capítulo 1, versos 2 al 5. Entonces, Señor, es que estoy pasando un momento difícil, ¿cómo quieres que yo siga creciendo? Pues es que la prueba es para que crezca, para que la supere, para que se coja de la mano de Dios y avance. Separados de Dios, nada podemos hacer. Pero pastor, usted me dice eso y yo no creo en Dios. Nada va a poder hacer. Nada. Hay gente que tiene triunfos aquí en la tierra, pero nuestra vida no es solamente terrenal. Crea o no crea, va a haber una vida después de la muerte. Y esa es eterna. Esa es eterna. La otra es eterna. Y allá es donde está el gozo. Entonces, además de leer, ¿qué tengo que hacer? Recibir a Cristo en mi corazón. Yo no puedo conocer a Cristo si no lo recibo. Si no reconozco que es mi Señor y mi Salvador.
Porque hay personas que quieren recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Tú no eres el Señor de mi vida, porque es que esto es democracia, miti, es a mi manera. No, Señor, Él es el Señor. Por eso no funciona el soberano. Por eso no le funciona a muchas personas. ¿Por qué? Porque no es como yo quiera, es como Él quiera. Y es el Salvador de mi vida, porque sin Cristo estoy muerto en mi pecado. Él es el que pagó por mí. Él es el que me redimió, el que en la cruz del Calvario con su sangre compró mi vida. Y tengo que recibirlo como Señor y Salvador. No hay otra forma. ¿Qué más tengo que hacer? Interesarme por lo que le agrada a Dios. Porque no puedo decir que tú eres mi Señor, que tú eres mi Padre, que yo camino contigo, que yo te estoy siguiendo para tener el privilegio de conocerte, si no me agradan las cosas que a Él le agradan. Ejemplos básicos, terrenales. Yo quiero estar contigo. Un ejemplo, le digo, yo con mi esposa, yo quiero estar contigo mucho tiempo, siempre estar contigo. Bueno, vamos a almorzar, camina, que a mí me gusta comer verdura. No, ve sola porque a mí la verdura no me gusta. ¿Estoy con ella? No. Si a mí no me interesan las cosas de Dios, perdóneme, no estoy con Dios. Me tienen que interesar las cosas, me tienen que gustar las cosas de Dios. O sea que aparte de ir a la iglesia me tienen que gustar las cosas. Sí. Porque ese es el cambio, esa es la transformación. Eso es lo que me debe a mí mostrar quién soy yo. Ahora, el Señor es el que toma la iniciativa de revelarse por su palabra, pero nosotros somos los que voluntariamente recibimos o no su consejo. Él nos dio una libertad inmensa, se llama libre albedrío, de manera que la decisión siempre será tuya. Debemos leer la palabra, debemos pensar en la palabra, debemos meditar en la palabra, debemos conocer la palabra para poder seguir a Cristo. Mis ovejas, yo las conozco y ellas me siguen. Si yo no conozco la palabra, no puedo seguir a Cristo. Si yo no conozco la palabra, no puedo tener el privilegio de conocer a Dios. Y es un enorme privilegio. Mire, ¿cómo puedo yo saber si he conocido a Dios? Hay una sencilla que nos gusta decir que lo conocemos, pero tal vez el verso no nos va a gustar. Es sencillo, es rápido, es claro. ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Primera de Juan 2:3. Leámoslo todos. Y con ese terminamos. Porque se trata del privilegio de conocer a Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Y ahí el sermón empieza en su corazón. Ahí la enseñanza es la que sigue usted en su corazón, diciéndose: si lo hago, no lo hago, me falta, no me falta, qué debo obedecer, qué no debo obedecer. Y la obra del Espíritu Santo seguirá trabajando en usted. Amén. Es un gran privilegio, porque cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos vida eterna y tenemos vida abundante aquí en la tierra. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién? El que le conoce. La palabra es integral. De manera que de verdad es un privilegio, siéntalo como un privilegio. Si de pronto no se lo pude transmitir como un privilegio, perdóneme. Pero es un privilegio conocer a Dios. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos: amor, aceptación, perdón, restauración, provisión, vida eterna. ¿Qué más necesita?
Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Y usted tiene el privilegio de conocer a Cristo. Amén. A mí eso me alegra, Señor. Gracias porque tengo esperanza de que toda esta circunstancia pase y pueda ver a mi Salvador. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor.